Ahora vamos a hablar de continuidad de funciones. Vamos a decir que una función es continua si cumple una serie de condiciones, que son tres condiciones. Vamos a tener que una función es continua si es continua en x igual a si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que f de a está definida, es decir, que si tenemos un valor de a, su imagen está definida, es decir, se puede calcular, existe la imagen de a. Segundo, que el límite cuando x tiende a existe. Recordemos que para que un límite exista se debe cumplir que tanto por la izquierda como por la derecha debe tomar el mismo valor. Y además que ese límite cuando x tiende a de la función corresponda con la imagen de a, es decir, sea el mismo. Es decir, gráficamente lo que significa que una función sea continua en x igual a es que ahí en a su trazo es continuo, su trazo de manera continua, no tiene ninguna interrupción. Cuando la función no es continua, entonces diremos que es discontinua. Y una función, cuando es discontinua, lo que cumple es lo siguiente gráficamente. Entonces, cuando una función no cumple estas tres condiciones, es decir, que no cumple alguna de las tres, ya sea que no cumpla esta, que existe la imagen, que exista el límite y que su límite sea igual a la imagen, si no cumple alguna de las tres condiciones, entonces diremos que es discontinua. Ahora, cuando las funciones son discontinuas pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, vamos a hablar gráficamente. Cuando las funciones son discontinuas pueden pasar las siguientes situaciones. Vamos a verlo con una representación gráfica que tenemos ya por aquí. Vamos a ver. Cuando las funciones son discontinuas, gráficamente lo que va a estar pasando es lo siguiente. Pueden pasar tres cosas diferentes. Primera, que haya un huequillo en la gráfica. ¿Qué significa eso? Ahí, en este caso, en el menos 1, se cumple que f de menos 1 no está definida. F de menos 1 no está definida. Entonces, ahí tenemos una discontinuidad. ¿Okay? Siguiente caso, aquí. Ven que en este caso, en el 3, sobre el 3 hay un puntito ahí, relleno. En ese caso, sí se cumple que f de 3 está definida. Ahí sí se cumple, pero si calculamos el límite cuando x tiende a 3, vamos a ver, ven que en el límite cuando x tiende a 3, si yo me fijo por el lado izquierdo, toma un valor, pero por el lado derecho va a tomar otro valor. Es decir, en este caso lo que se cumple es que el límite cuando x tiende a 3 de la función f de x no existe. ¿Verdad? Y si el límite no existe, entonces también presenta una discontinuidad. Ahora, también hay otros valores donde tienen discontinuidades. Por ejemplo, aquí en el menos 3, si vemos, están fallando las dos condiciones. La imagen de menos 3 no existe porque ahí no está definida, lo vemos. Y además su límite tampoco existe porque me está dando límites infinitos. Es decir, esos tres casos que tenemos ahí, en menos 3 que tiene una asíntota vertical, en menos 1 que tiene un huequillo, y en 3 que tiene una separación de la gráfica, son casos en los que la función es discontinua. ¿Qué significa entonces que su gráfica no es continua? Esas son funciones discontinuas. Las discontinuidades, cuando hablamos de discontinuidades, vamos a hablar de discontinuidades que son evitables. Vamos a hablar de discontinuidades que son evitables. Evitable. Y de discontinuidades inevitables. Discontinuidad evitable y discontinuidad inevitable. Vamos a decir que una discontinuidad es evitable si la condición que está fallando solo es la primera. Es decir, la imagen no está definida, pero el límite existe. ¿Por qué?
porque significa que la función solo está fallando en un punto específico. Por ejemplo, una discontinuidad evitable es aquí en el -1, que hay un huequito. Y vamos a decir que una discontinuidad es inevitable si su límite no existe. Es decir, la discontinuidad inevitable es cualquier discontinuidad, puede fallar cualquiera de las condiciones, pero con seguridad la segunda condición falla. Por ejemplo, son discontinuidades inevitables esta de aquí y también esta de aquí, son discontinuidades inevitables. ¿Okay? Entonces vamos a analizarlo ahora con criterios de funciones, y vamos a decir en estos ejemplos que vamos a analizar la continuidad. Analizar la continuidad de una función es estudiar si es continua en todos los números reales o si presenta discontinuidades en algunos valores. Y además vamos a decir esas discontinuidades, si son evitables o si son inevitables. Por ejemplo, una función simple, digamos que tenemos la función f de x igual a x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 menos 3x más 2, por ahí. ¿Okay? Una función de este tipo, lo que vamos a analizar es dónde se indefine. Para empezar, recordemos que la primera condición es que de continuidad es que esté definida. Esta función que está aquí, al ser una fracción, está definida en casi todos los números reales, excepto los valores donde da 0 la parte de abajo, el denominador. Entonces voy a fijarme donde el denominador es igual a 0 y esas son las discontinuidades. Si determinamos eso, nos vamos a dar cuenta que esta función, que esto de abajo da 0 en x igual 1 y en x igual 2. Lo podemos hacer factorizando o colocando esa expresión en la calculadora, ¿no?, para resolver una ecuación cuadrática. Nos damos cuenta que en x igual 1 y en x igual 2 la parte de abajo da 0, y eso significa que la función se indefine en x igual 1 y x igual 2. Es decir, ya yo sé que la función es discontinua en x igual 1 y en x igual 2. Ya sabemos que es discontinua en x igual 1 y en x igual 2, pero tenemos que clasificarlo. Es decir, vamos a clasificar si la discontinuidad es evitable o inevitable. Entonces, de nuevo, ¿por qué es discontinuo en x igual 1 y en x igual 2? Porque son valores donde se indefine. ¿Cómo lo sé? Porque los valores donde el denominador da 0 son valores en los que la función se indefine. Y eso haría que esté fallando la primera condición de continuidad, que es que esté definida en el valor. Entonces ya son discontinuidades. Ya x igual 1 y x igual 2 son discontinuidades. Ahora lo que voy a hacer es clasificarlas, decir si son evitables o inevitables. Para clasificarlas tengo que calcular el límite. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 de la función, que es x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 menos 3x más 2, y voy a calcular esos límites. Este primer límite, para calcularlo, si nosotros evaluamos, nos va a dar que ese límite es de la forma 0 sobre 0. Eso quiere decir que lo tenemos que factorizar. Al factorizar arriba por diferencia de cuadrados obtenemos x menos 1 y x más 1. Y al factorizar abajo por fórmula, por inspección o utilizando la calculadora, nos daría x menos 1 y x menos 2. Al cancelar x menos 1 con x menos 1 y evaluar en 1, eso nos daría como resultado menos 2, ese límite. Quiere decir que el límite existe. Y si el límite existe, entonces decimos que en x igual 1 la discontinuidad es evitable. Porque dijimos que una discontinuidad es evitable si la segunda condición se cumple, es decir, si el límite existe. Para clasificar la discontinuidad en x igual 2, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2, de x a la 2 menos 1, entre x a la 2 menos 3x más 2. Ese límite, a diferencia del anterior, si lo evaluamos, nos va a dar como resultado 3 sobre 0. Y recordemos que los límites que dan de la forma 3 sobre 0 son límites que son infinitos. Para determinar el infinito se hacía tanto por la izquierda como por la derecha, y eso nos daba el signo del infinito. Pero recordemos que lo que queremos saber aquí es, para clasificar la discontinuidad en evitable o inevitable, es si el límite existe. Y un límite que da infinito es un límite que no existe. Quiere decir que en x igual 2 la discontinuidad es inevitable. Y es inevitable porque su límite no existe. En x igual 1 es evitable porque el límite sí existe. Esa es la forma en la que se clasifican las discontinuidades en una función. Ahora, esta función que teníamos aquí
es una función que lo que hacemos es analizar su denominador para saber dónde se indefine y ahí es donde encontrar las discontinuidades de una manera directa. Existen otros tipos de funciones que en lo que voy a hacer es analizar su criterio, que son funciones que tienen criterio partido. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual vamos a poner un ejemplo, x a la 2 menos 3x sobre x menos 3 si x es menor que 3, y eso quedaría y 2x más 1 si x es mayor o igual que 3. Para analizar sus discontinuidades ya es diferente. Si notamos, esta función tiene dos criterios, este criterio y este criterio. Notemos que el primer criterio se indefine cuando x vale 3, es decir, ahí podría tener una discontinuidad, pero si nos fijamos, dice que es para x menor que 3, es decir, que aunque esto se indefine cuando x vale 3, porque vean que aquí daría 0 cuando x vale 3, ese caso no me va a interesar porque en este dice x menor que 3, es decir, en el intervalo que estoy trabajando no se está tomando en cuenta el 3. Sin embargo, la función podría ser discontinua en 3 porque la función tiene dos criterios y esos criterios cambian específicamente en el 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 3 podría darse una discontinuidad porque podría haber una separación de las gráficas. Entonces, para hacer eso tengo que empezar a analizar las condiciones de continuidad. La primera condición de continuidad es que la imagen de 3 tiene que existir, pero si me fijo la imagen de 3, aquí es cuando x es igual a 3, porque ahí está la parte que tiene igual, es 2 por 3 más 1, 2 por 3, 6 más 1, 7, es decir, la primera condición se cumple. La segunda condición de continuidad, recordemos que es cuando es determinar el límite cuando x tiende a 3 y fijarse que existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Pero recordemos que las funciones que tienen criterio dividido, su límite se debe calcular por los laterales, es decir, tengo que hacer límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Por la izquierda de 3 voy a utilizar esta función, porque recordemos que por la izquierda significa que es menor, entonces voy a utilizar esa función, que es x a la 2 menos 3x sobre x menos 3. Factorizando eso, sacando arriba factor común, x por x menos 3, y cancelando el x menos 3 nos quedaría solo x, que al evaluarlo en 3 daría 3. ¿Okay? Cuando x tiende a 3 por la derecha, voy a utilizar esta función, porque es para cuando dice mayor. Utilizamos la función 2x más 1, que al evaluarlo en 3 daría 2 por 3, 6 más 1, 7. Vean que los límites me están dando diferentes, este y este me están dando diferentes. Lo que significa es que este límite no existe. Pero si el límite no existe, entonces está fallando la segunda condición de continuidad. Lo que significa es que en x igual 3 la función es discontinua, pero no solo eso, es discontinua y es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque recordemos que las discontinuidades se clasifican en evitables e inevitables y depende de si el límite existe. Como el límite no existe, entonces es una discontinuidad que es evitable. Ok, vamos a analizar ahora otro ejemplo, uno que es más de análisis de gráficas de funciones. Vamos a tomar los siguientes ejemplos. Vamos a analizar esta función. Vamos a ver esta que está aquí. Este ejemplo que tenemos aquí nos dice, ese ejemplo, bueno, ahí tiene un puntaje porque es tomado un examen, entonces para que lo tengamos en cuenta, es tomado de un examen. Entonces vamos ahí, nos piden determinar las discontinuidades de la función y clasificarlas. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, las discontinuidades, en el primero que habíamos hecho, las discontinuidades se clasifican o se van a determinar a partir de donde se define la función. Si nos fijamos dónde vale eso 0, nos va a dar que eso vale 0 en x igual 1 y en x igual 3. En x igual 1 y en x igual 3 es donde la función nos da 0. Entonces, para clasificar las discontinuidades, ya sé que en x igual 1 y en x igual 3 esas son las discontinuidades, ¿verdad? Ya tenemos discontinuidades en x igual 1 y en x igual 3. Determinen las discontinuidades, ya las tenemos. Pero dice, clasifícalas, ese es el mayor trabajo. Para clasificarlas, entonces vamos a clasificar cuando x vale en x igual 1, vamos a clasificarla calculando su límite, porque recuerden que va a ser evitable si el límite existe. En x igual 1 nos va a dar 4 menos
la raíz de 5x más 1 sobre x a la 2 menos 4x más 3. Si evaluamos en x igual 1, si evaluamos en x igual 1, nos vamos a dar cuenta que eso va a dar arriba 4 menos 5 menos raíz de 6 sobre 0, ¿verdad? Y recordemos que cuando damos un número sobre 0 significa que el límite no existe. Y si el límite no existe, significa que en x igual 1 la discontinuidad es inevitable. ¿Okay? Ahora vamos a clasificar la discontinuidad en x igual 3. En x igual 3, entonces tenemos que hacer límite cuando x tiende a 3 de la función que es 4 menos la raíz de 5x más 1 sobre x a la 2 menos 4x más 3. Ese límite, si lo evaluamos, nos va a dar 0 sobre 0, es decir que sí lo podemos trabajar racionalizando porque tenemos ahí un radical. Límite cuando x tiende a 3 de 4 menos la raíz de 5x más 1. Vamos a recordar cómo se racionaliza. X a la 2 menos 4x más 3. Esta parte de abajo luego la vamos a factorizar. Se racionaliza multiplicando por el conjugado. 4 más la raíz de 5x más 1 y abajo también 4 más la raíz de 5x más 1. Recordemos que eso hace que se forme la tercera fórmula notable, que es 4 a la 2 menos la raíz de 5x más 1 también a la 2 sobre x a la 2 menos 4x más 3 y 4 más la raíz de 5x más 1. Eso es lo que tendríamos abajo. Vamos a continuar por aquí para que nos quepa. Si elevamos al cuadrado nos queda, si elevamos al cuadrado nos queda 16 menos, hay un cambio de signo, 5x menos 1. Y abajo nos queda lo mismo, x a la 2 menos 4x más 3 por 4 más la raíz de 5x más 1. ¿Verdad? Si trabajamos la parte de arriba nos está quedando límite cuando x tiende a 3 de 15 menos 5x arriba y abajo vamos a factorizarlo por inspección, x menos 3, x menos 1 y 4 más la raíz de 5x más 1. Si nos fijamos arriba hay un factor común que sería 5, pero si sacamos un menos 5 nos conviene más, porque si sacamos un menos 5 nos va a quedar x menos 3 y eso nos permite cancelar el x menos 3, x menos 1 y 4 más la raíz de 5x más 1. Al cancelar y luego evaluar nos está quedando menos 5, estamos evaluando en 3, 3 menos 1 son 2 y aquí queda 4 más 4, 2 por 8, menos 5 sobre 16. Eso significa que el límite existe y por tanto la discontinuidad en 3 es ahora evitable. En este caso la discontinuidad sería evitable. Y ahora vamos a hacer un ejemplo que tiene un poco más de análisis, que está relacionado con parámetros de funciones y sería el siguiente ejemplo que tenemos por aquí. Es un poco más de análisis este ejemplo, vamos a verlo. Es un ejemplo también tomado en un examen, por eso tiene esa numeración y por eso tiene esa numeración y también tiene esos puntajes. Veamos lo que dice. Determine los valores de las constantes m y n de tal forma que la función sea continua. Igual que en el ejercicio anterior, que era una función de criterio partido, donde la función podría tener discontinuidades es en menos 1 y en 2. Aquí hay un error, vamos a corregirlo. Este no debería ser 4, sino un 2. Vamos a poner ahí un 2. Vamos a limpiar esto. Perdón. Ahí. Aquí está menos 1, ¿verdad? Que está aquí también. Y el 2. Aquí entonces no es 4, debería ser un 2. Vamos a corregirlo ahí. Hay un error ahí. Ok. Entonces vamos a analizar la continuidad en los dos casos. En x igual menos 1 por aquí, vamos a hacerlo por aquí. Y en x igual 2 por aquí. Vamos a analizar la continuidad en esos dos y vamos a hacer que la función sea continua. Vean lo que nos piden. Nos piden determinar los valores de m y n para que la función sea continua. Es decir, yo voy a hacer, dependiendo de los valores que tome m y n, que la función sea continua. Es decir, voy a hacer que se cumplan las tres condiciones. Recordemos que la primera condición de continuidad es que se pueda calcular la imagen de menos 1. Y si vemos la imagen de menos 1 lo tenemos que calcular aquí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el igual. La imagen de menos 1 sería ahí, cambiar la x por menos 1, 2m por menos 1, menos 3n. Solo la x, la m y la n se toman como número. Eso me daría menos 2m menos 3n, para empezar. Segundo,
tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Pero ese límite tengo que hacerlo tanto por la izquierda, tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, y tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Cuando lo hago por la izquierda voy a tener que usar esta función, porque aquí dice que es menor que menos 1, ¿verdad? Porque ahí dice que es menor que menos 1. Recordemos, vamos a arreglar eso, que aquí no era un 4 sino un 2, ¿verdad? Vamos a limpiar un poco ahí, vamos a ver, ¿sí? Vean que aquí, cuando dice x menor que menos 1, lo uso por la izquierda, y como aquí dice x mayor que menos 1, este lo uso por la derecha, este por la izquierda. Entonces, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, voy a usar 3x a la 2 menos 14, que evaluando eso un menos 1, cambiando la x por menos 1, daría menos 11. Y cuando x tiende a menos 1 por la derecha, voy a usar 2mx menos n. 2mx menos n, que cambiando por menos 1, ya lo habíamos hecho, es menos 2m menos 3n. Para que el límite exista, esto debería ser igual. Y ahí es donde obtenemos una 2m menos 3n. De ahí obtenemos una primera ecuación. Obtenemos una primera ecuación. Menos 2m menos 3n tiene que ser igual a menos 11. ¿Ven? Eso es lo que hicimos. De nuevo, calculamos la imagen de menos 1, nos da esto. Hacemos el límite por la izquierda y por la derecha y los igualamos, porque debería cumplirse que sean iguales los límites para que exista. Entonces ahí tenemos una primera ecuación, que esa ecuación tiene dos variables. Lo que vamos a hacer es formar otra ecuación con el 2 para ya tener la primera condición es f de 2. Si nos vemos f de 2, como aquí dice x mayor o igual a 2, sería menos 2 por 2 a la 2 más 7, cambiando la x por 2. Eso daría menos 2 por 4 menos 8 más 7. 4 por menos 2 menos 8 más 7, eso daría menos 1. Y lo segundo es hacer el límite cuando x tiende a 2 de la función, que para eso tengo que hacer tanto por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, que si nos fijamos, en 2 por la izquierda sería aquí, porque es menor que 2, y sería en la función 2mx menos n, 2mx menos 3n, que evaluando en 2 daría 2 por 2, 4, que daría 4m menos 3n. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, como es por la derecha, voy a utilizar esta función que dice mayor o igual que 2, la función menos 2x a la 2 menos 2x a la 2 más 7, que evaluando en 2, eso nos daría, ya lo habíamos hecho por aquí, eso nos daría menos 1. Tenemos otra ecuación, que 4m menos 3n tiene que ser igual a menos 1, ¿no? Y esas dos ecuaciones las tenemos que resolver. Esas ecuaciones las resuelve la calculadora. Por ejemplo, las calculadoras más viejillas las resuelven en modo 5.1, y las otras nuevas son una parte donde dice sistemas de ecuaciones simultáneos con dos incógnitas. Eso lo podría resolver por ahí, pero lo vamos a resolver haciendo un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Menos 2m menos 3n es igual a menos 11. Tenemos esa ecuación y tenemos 4m menos 3n igual a menos 1. Vamos a resolver esas dos ecuaciones. Si notamos, aquí hay un 4m y aquí un menos 2m, son casi iguales. O más bien, más fácil todavía, aquí tenemos un menos 3n y un menos 3n. Entonces voy a restar estas dos ecuaciones para que se cancelen los menos 3n. Vean que si restamos las tres ecuaciones daría menos 2m menos 4m daría menos 6m. Menos 3n menos menos 3n sería más 3n, daría 0. Y vamos a ver, aquí hay un error, aquí era un menos 11. Y menos 11 menos menos 1 sería más 1, menos 11 más 1 quedaría menos 10. Nos daría que la m es menos 10 sobre menos 6, pasando menos 6 a dividir, y eso sería, sacando mitad, 5 tercios. La m es 5 tercios. Ahora que tenemos que la m es 5 tercios, vamos a utilizarla en cualquiera de dos ecuaciones para encontrar el valor de la n, y nos daría menos 2 por 5 tercios menos 3n es igual a menos 11. Cambié la m por menos 5 tercios, daría menos 10 tercios menos 3n igual a menos 11. Nos daría menos 3n igual a menos 11 más 10 tercios. Nos daría que menos 3n es igual a 33 menos, daría menos 33 más 10 menos 23 tercios. Y pasando a dividir, nos daría que la n es 23. Pasamos el 3 ahí, el menos 3 ahí, 23 novenos. Y ahí tenemos los valores de m y de n que nos hacen que la función sea continua, que era lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio.